Podcast. Espresso Orange. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Heide Marie Oberg y quiero darles la bienvenida a nuestro podcast, en nuestro Espresso Orange, un espacio que dedicamos a la movilidad global e intercultural. Nuestro tema de hoy es el ABC de la diversidad e inclusión y contamos con la participación de dos invitados. Jimena Kreuzler es directora del German Center. Jimena, si quieres presentarte, saludar. Aire, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar hoy con ustedes en ICU. ICU fue inquilino del German Center México y siempre es muy bonito e interesante poder extender nuestras redes, el conocimiento pues con ustedes y a través de todo este network que se tiene en el mundo. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Jens, quien es embajador de diversidad e inclusión con nosotros en ICUNet de México. Y Jens, si gustas presentarte. Siempre es un placer estar en Espresso Orange, hoy de este lado como invitado, no como anfitrión, pero va a ser muy padre hoy. Muy bien. Ok, pues iniciemos de lleno al tema. Durante el mes de mayo, ICUNet y de manera global se conmemora el mes de la diversidad. Y cuando yo escucho la palabra diversidad, siempre pienso en la enorme variedad de manifestaciones humanas, de cosmovisiones y formas de percibir y vivir la vida. Pero me gustaría mucho saber qué es diversidad para ustedes. Jimena, ¿qué es diversidad para ti? Wow. Siendo hija de diplomáticos, habiendo nacido en Moscú, habiendo crecido en Alemania, para mí diversidad significa muchísimas cosas. Diversidad de pensamiento, de religión, de cultura, de colores. En su momento también en Hamburgo trabajé en el Carnaval de las Culturas y me tocó confrontarme mucho con la diversidad, lo que yo pensaba que era diversidad y pues empezar a entender cada vez más, ¿no? Me encanta que el tema se ha ido abriendo con el tiempo para ir entendiendo más lo que puede significar, porque diversidad no solamente tiene que ver con etnias, tiene que ver con culturas, sino con muchos matices, mucho más finos, pues que están empezando a no descubrirse, pero a definirse en la sociedad en general. Entonces, diversidad para mí es un tema de mucha flexibilidad, de apertura y de inclusión. Claro, con todos los colores que han habido en tu vida, ¿qué más se puede decir? ¿Y qué tal, Jens, para ti? ¿Qué significa la diversidad? Para mí, creo que cuando entré a ICUNet fue lo primero que tuve que desarrollar un concepto de diversidad. Creo que he escuchado mucho de Heide que ya todos somos diversos, o sea, físicamente, nuestra religión, idioma, o sea, somos tan diferentes, no podemos decir hacemos como un bloque, ¿no? Somos tan diferentes. Para mí, ser diverso es finalmente sentirte orgulloso, ¿sí? Del país que eres, religión o género, libre y seguro. Si no existe eso, creo que no puede haber diversidad ni en una empresa ni en un país. Y para mí lo interesante es, digamos, ya somos diversos, pero ¿qué pasa cuando si somos inclusivos? Una vez escuché en un podcast sobre una persona que decía, por ejemplo, hay ciertos países en Asia que si tiene una persona de, por ejemplo, Japón, y ve a dos personas que están muriendo de sed, le daría la botella de agua a la persona japonesa primero, solo porque son afines a la cultura. Entonces, a la segunda persona, si sobra, le darían agua. Entonces, a esa pregunta a la gente que nos escucha, ¿tú eres inclusivo? ¿Serías capaz de hacer algo así? ¿Qué prefieres? ¿Darle el agua a la persona de otro país o a la persona de tu país, a tu compatriota? O sea, es igual, si eres un hombre, le das la botella a otro hombre, si eres mujer, le das primero la botella a una mujer, entonces, o discapacitado, ¿a quién le das esa botella de agua? Entonces, somos inclusivos realmente en nuestra sociedad. Para mí, es la diversidad y la inclusión. Claro, y por mucho que el tema diversidad e inclusión nos fascine y esté, digamos, en boga, no es cierto que las mentes humanas sean diversas por naturaleza. Es una continua lucha de sobrevivir, para poderse desarrollar, etcétera. Nos cuesta trabajo. A mí me gustaría añadir un tema más que es relativamente reciente y que sin embargo
tiene mucho que ver con diversidad y me refiero a la neurodiversidad. Y este tema me parece interesante e importante porque hemos dejado por fuera en toda esta temática lo que son las diferentes habilidades mentales. Es decir, hablamos aquí de personas con autismo, de personas que tienen alguna discapacidad en el lenguaje, de personas que son muy enfocadas u obsesionadas con una sola materia, de personas de alta sensibilidad que no pueden estar expuestas a demasiados estímulos porque realmente se genera un cortocircuito. ¿Y qué tanto estas personas son integradas en las sociedades modernas? Jimena, sabemos que este también es un tema relevante para ti. ¿Podrías contarnos un poco desde tu perspectiva por qué la diversidad de inteligencias son tan indispensables en estos tiempos tan cambiantes? Yo creo que independientemente de dónde nos estemos desarrollando, dónde estamos aprendiendo o trabajando, empezar a identificar la diversidad y la neurodiversidad en nuestro mundo es algo sumamente importante y creo que en las empresas, yo me encuentro en una empresa, particularmente lo que noto trabajando también con otras firmas, etcétera, que es un tema que todavía le falta desarrollo, ¿no? La neurodiversidad siempre ha existido. Sin embargo, ¿desde cuándo le ponemos nombre? ¿Desde cuándo nos entrenan para poder ponerle nombre, para poder identificar a las personas que tienen una neurodiversidad muy especial? Y hablando de neurodiversidad, no estamos hablando de personas raras que no podemos incluir en nuestros trabajos, al contrario, son capacidades muy, muy particulares que tenemos los artistas, que tienen los matemáticos, etcétera, ¿no? Y poder incluir esa fuerza dentro de nuestras empresas o dentro de nuestros proyectos en general es algo fabuloso. No todos tenemos que saber ser perfectos en matemáticas, súper buenos en estar hablando en público, muy buenos en estar analizando algo, ¿no? Pero creo que podemos, si sabemos identificar a esa gente y si nos entrenan para ello, podemos crear grupos no solamente diversos, sino neurodiversos, que van a ser un enriquecimiento para nuestras empresas tremendo. Ahora, particularmente en la pandemia, lo que hemos notado muchos directivos es que mientras más inteligencias tengamos, un mayor espectro vamos a poder abarcar para poder encontrar las soluciones, ¿no? Habemos personas que somos muy extrovertidas, que siempre estamos allá afuera buscando las cosas, y va a haber otros que a lo mejor van a encontrar la respuesta desde adentro, ¿no? Y darle esos espacios inclusivos a todo este tipo de personas es algo fabuloso que yo creo que pues tenemos que seguir dando pasos, ¿no? En las empresas. Particularmente hoy en día que están cambiando los lugares en donde trabajamos, creo que también ya podemos crear lugares mucho más flexibles en donde la persona que a lo mejor es un poco más retraída, trabaja más para sí sola, sin tanta influencia de fuera, puede tener un espacio, mientras que los que son súper kinestésicos, hablando, haciendo, pues pueden tener unos espacios en común, ¿no? Lo que conocemos hoy en día como los coworks, etcétera. Creo que sí es fabuloso que en las empresas podemos ir desarrollando esos espacios, pero sin embargo, yo no he escuchado tan frecuentemente que se hable de la neurodiversidad dentro de estos espacios, ¿no? O que son adaptables para cualquier tipo de diversidad que nos encontremos. Claro, sí, tienes toda la razón y creo que incluir este tipo de aspectos sería importante también para abarcar más el mercado laboral, porque si consideramos que entre el 15 y 30% de las personas tienen algún tipo de neurodiversidad, nos estamos dejando fuera este tipo de personas. Y Jens, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que debamos de voltear hacia la neurodiversidad? Creo que haré como una introducción. Digamos, sabemos que en la humanidad los hombres siempre han dominado gran parte de la historia. No hace menos de 100 años las mujeres empezaron a hacer una revolución para tener derechos, ¿no? El derecho a votar, que es muy reciente, de tantos años es muy reciente. O aunque la esclavitud fue abolida en Estados Unidos en los 1800, en 1950-60 había una segregación racial horrible. O sea, y hace 30 años, yo tengo 27, la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad por la Organización Mundial de Comercio.
Entonces yo pienso que a veces la sociedad encapsula o separa a ese grupo que es diferente, o sea, es el bicho raro, o sea, para la sociedad eso no es normal. Y lo mismo ocurre con este tipo de personas, no son normales, no hay tantos estudios o no hay tanto interés de, ok, no lo voy a aceptar en mi burbuja, sino le voy a poner etiqueta, le voy a tratar de forma diferente y especial. Entonces, creo que nos estamos perdiendo de muchísimo talento, como lo han mencionado, físicos, matemáticos. Hay personalidades históricas como Ludwig y Mozart que podrían haber sido personas neurodiversas. No lo sabemos, no hay estudios suficientes, pero son personas con una inteligencia emocional y, como lo dice Jimena, a veces en su espacio necesitan su propio espacio, pero tienen que sobrevivir en un mundo de extrovertidos y de gente que siempre tiene que estar muy vivaz, pero ellos no. Y de repente, o porque es retraído, o es muy callado, o socialmente no puede involucrarse con las personas, no significa que esa persona sea defectuosa, sea incapaz, al contrario, pueden encontrar soluciones tremendas a problemas tan complicados. Y, por ejemplo, Alan Turing, que es un matemático inglés, resolvió códigos en la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente era una persona con un aspecto. Entonces, era muy retraído en la escuela, la gente lo consideraba como estúpido, pero no, la gente no comprendía el talento que él tenía. Y lo mismo puede suceder. Todos tenemos una persona que puede ser muy callada, muy retraída, y no significa que sea incapaz de ser algo, al contrario, no volteamos a ver su mundo, no nos ponemos de su perspectiva. Entonces, finalmente, yo creo que en un mundo en que si algo no entendemos, lo hacemos a un lado y preferimos mantenerlo en ese espacio porque no queremos comprender lo que significa ser esa persona. Gens, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y se me hace muy triste que todavía no tengamos, por ejemplo, como líderes, una formación mucho más completa en ese sentido para poder incluir todo tipo de personas con todo tipo de inteligencias. Y muchas veces creo que sin que sea intencional, lo que sucede es que estas personas se segreguen en los trabajos, en que sufran también de algún tipo de mobbing, ¿no? Porque nos han educado a que debes de cumplir con ciertas metas, con ciertas normas dentro de, por ejemplo, en mi caso, en el lugar de trabajo, ¿no? Sin considerar esta neurodiversidad. Y como lo has dicho, ¿no? En la historia, pues algunos han tenido la suerte de poder desarrollar todos sus saberes, ¿no? Mientras que otros, pues, han quedado en el olvido y sin la oportunidad de poder demostrar de todo lo que son capaces, ¿no? Exacto. Y son muy pocas las empresas que realmente voltean a ver a esas inteligencias. Son las empresas de tecnología, de IT, que voltean a ver esos matemáticos, esas personas que desarrollan sitios web, códigos muy complejos, que de repente, ok, esa persona que es muy callada, es muy inteligente y desarrolla la solución a un problema que tenemos todos. Imagina, hoy las computadoras, programas, software que usamos, una persona neurodiversa pudo haberlos creado. Entonces, nos perdemos tanto y son tan pocas las empresas que realmente se involucran o voltean a ver que hay un programa. Sabemos que ya hay programas, no sé, incluyamos mujeres, personas mayores, pero es como, ¿en qué punto las empresas se empiezan a voltear más? Digamos, de repente, ok, vamos a contratar a alguien, pero ahora es, ok, vale, no vamos a ver su foto, no va a hacer la entrevista sin cámara, para no juzgar si es hombre o mujer, cómo se ve, no, ok, punto. Pero, ¿qué sucede si esa persona es neurodiversa? ¿Qué tal? Ok, necesitamos una persona que hable mucho, que sea muy sociable, pero es realmente lo que necesita esa empresa. ¿Qué pasa con esta persona que es muy inteligente, pero es muy retraída, ¿no? O socialmente no puede expresarse con la gente. O no sé. Entonces, creo que nos perdemos demasiado al no desarrollar un programa, y creo que no solo en empresas, sino en tu hogar, ¿no? De repente tienes un hijo que es muy hiperactivo, al contrario, puede ser muy reservado, pero no sabes cómo tratarlo. Entonces, no hay tantos estudios, o por lo menos en México no es muy común. No, Sí, lo que dices, ay, perdón, Jaide, perdón. En las empresas o muchas empresas tienen grandes campañas de que son incluyentes, de que tienen a muchísimas personas diversas, pero ya cuando ves la realidad detrás de la campaña, cuál es la cultura, cuál es la educación que se le da a los compañeros de trabajo, pues generalmente empiezas a ver muchos matices que
que segregan, ¿no? Gens. Entonces eso también me recuerda mucho lo que estás diciendo, que aquí en México quizás no hay tanta investigación, tanta literatura y consecuentemente apertura, a pesar de que a lo mejor tratamos de ir con la tendencia, ¿no? Pero que no necesariamente signifique que realmente las culturas de todas las empresas vivan esta realidad. Jimena, ¿tú podrías contarnos si has tenido experiencia de primera mano con una persona neurodiversa? Wow, yo creo que con varias, pero nunca las personas se han definido como neurodiversas, porque también ha sido en diferentes momentos de mi trabajo, de mi carrera laboral, ¿no? Para empezar, también en mi tiempo libre me formé como musicoterapeuta, entonces trabajo también mucho con niños que son autistas. Entonces la comunicación verbal es muy importante. Muchas veces le preguntamos a la gente, ¿no? ¿Cómo te sientes? Dinos, ¿qué es lo que te pasa? ¿No? Y hay gente que es mejor expresándolo de otra manera. Entonces ahí aprendí muchísimo a tener esa empatía de poder entender cómo las personas nos podemos comunicar de diferente forma. Particularmente en el trabajo, sí tuve el gusto de conocer un caso de cerca que hasta que ustedes me invitaron a este podcast, me quedé pensando, wow, esa persona seguramente es neurodiversa, pero no la han definido como tal. Es una persona que tiene un horario especial, trabaja muy, muy temprano, cuando todavía no vienen los demás, y se va cuando ya empieza el bullicio en la oficina. Es una persona que hace un trabajo bastante solitario, muy puntual de estar checando reportes, textos, ve temas de agenda, ¿no? Entonces funciona muy bien así. Pero si a esta persona le pides que esté en una junta en grupo, es la que menos habla, es la que menos dice, ¿no? Y a lo mejor algunas personas que son más activas, más verbales, van a decir, bueno, ¿y esta persona qué pasa, ¿no? ¿Qué hace? Pero ya cuando ves el trabajo y la calidad del trabajo, es quien ve las cosas con mayor detención, es muy pulcra en su trabajo y pues es un gran enriquecimiento para la empresa. Claro, sí, y en nuestra sociedad, de hecho, se privilegia mucho la extroversión. Y la extroversión es excelente para los trabajos y los roles que tienen que ver con la comunicación verbal y la expresión. Sin embargo, hay muchos trabajos que requieren de una introversión y de ensimismamiento para poderlo hacer con calma, ¿no? Tienes toda Así la es. razón. Muy bien, sí. Y a manera de conclusión, a mí me gustaría mucho decir, nos gusta mucho, y sobre todo en los países latinoamericanos, seguir la corriente, las grandes masas. Por más que digamos que somos únicos y especiales, no nos atrevemos, y de casa no nos atrevemos a admirar, a tolerar, a aceptar y aún a fomentar a alguien que tiene em, habilidades o ciertas competencias diferentes a las nuestras. Queremos formar como parte de una masa, y es tan fuerte esta tendencia, este impulso, que discriminamos fácilmente, aunque después en la soledad podamos decir cómo es posible que yo le entrara a esto. Sucede, y se han hecho muchos experimentos al respecto. Y es realmente cuestión de tener un centro y preguntarse, ¿tengo yo derecho a juzgar sobre esta otra persona o no? Y si la respuesta es no, y probablemente sea no, porque cada uno de nosotros trae sus propios defectos y sus propias eh, características, entonces habría que aceptar a todo el mundo. Yo siempre he dicho que deberíamos de sentir lo que sentimos por nuestros familiares, es decir, la tolerancia y aceptación que en la generalidad de los casos sentimos hacia quienes son cercanos a nosotros. Y simplemente dejar ser y observar y no juzgar a primera instancia, sino realmente aprender cuáles son las ventajas que aportan ellos, ¿no? No sé si quieran llegar a una conclusión, Jimena, te invitaría a... Pues yo creo que aquí en México todavía nos falta muchísimo, como acabas de decir, Haide,
vamos con la corriente, vamos con la tendencia aquí en América Latina y en muchas otras culturas. Lo que no conocemos, lo que es raro para nosotros, igual y mejor lo hacemos a un lado, ¿no? Igual y es sin querer, ¿no? Y podemos hacerle mucho, mucho daño a una persona y perdernos completamente de su talento. A mí, en forma de conclusión, pues falta muchísimo camino por recorrer en general en las empresas. Y pues bueno, la educación empieza con la semilla. Si empezamos desde la casa, desde la escuela, a ser incluyentes, a entender los diferentes tipos de capacidades que tenemos y entender que mientras más arcoíris sea nuestra sociedad en el sentido de tener muchísimos colores y muchos matices, más hermoso va a ser nuestro mundo. Así lo tenemos que ver. Y no solamente soy azul, soy blanco, soy negro, ¿no? Qué aburrido. Podemos aprender muchísimo de las personas, podemos crear mucho, desarrollar caminos nuevos, productos nuevos, respuestas nuevas, particularmente en estos tiempos tan cambiantes, en donde sirve muchísimo que tengamos a personas que sean más visuales, que tengamos a personas que puedan ver y tejer en los números toda una historia, que mientras todo sucede muy rápido, otros en la lentitud pueden ver y reconocer un proceso, una tendencia. Se me hace algo fabuloso, así que ojalá que se siga investigando más, que nos sigan educando y que sigan poniéndole el nombre a las cosas. Una vez que le ponemos nombre a las cosas, existe. Entonces, pues ojalá que haya más de esto y les agradezco muchísimo que estén tocando estos temas que en mi caso, tema empresas, pues es muy, muy importante. Claro que sí. Ha sido todo un gusto tenerte aquí, Jimena. Ojalá y nos acompañes más seguido. Y Jens, me gustaría que tú cerraras. Bueno, para cerrar este podcast del día de hoy, en este mes de la diversidad, creo que se habla mucho del tema de diversidad. No es moda, esto no debería ser una moda, al contrario, es el mes rosa, el mes LGTB, pero debe ser algo de todos los días, algo que se practica día tras día y es un aprendizaje lento porque es algo realmente nuevo. O sea, hoy tenemos neurodiversidad, a pesar que se desarrolló en los 90s, o sea, ya 30 años y aún seguimos aprendiendo qué está pasando con ese tema. Entonces, incluso piensen un poco, si conocen a alguien. Yo, por ejemplo, vengo de una escuela preparatoria técnica, físico-matemáticas, y observaba yo en mis compañeros que de repente a veces eran muy callados o no podían socializar muy fácilmente y de repente el resto de mis compañeros, ok, es diferente, es rarito, vamos a excluirlo, ¿no? Y de repente yo no sé, me sentaba a verlos a mirar cómo actúan, o sea, son brillantes, mentes muy brillantes, desarrollan problemas súper rapidísimo, pero no eran incluidos, o a veces no son incluidos. O si vas a una empresa, a los de IT los ves con ojos raros, ¿no? A los de marketing porque son más sociables, pero alguien de tecnología es como que el que llegas a ese punto. Entonces, yo siempre invito en todas las sesiones de que en tu empresa, en tu escuela, donde sea, generes un espacio, o sea, un espacio de 30 minutos a la semana para abordar el tema. Finalmente, si te sientes seguro, creo que puedes generar ese cambio. Creo que las empresas tienen que hacer un poco más, ir beyond, como decimos en Naciones, ir más allá, incluso con nuestro programa Beyond Diversity, es como mirar más allá de lo que tenemos enfrente, ¿no? Vemos propaganda, pero ir realmente hacia allá. Pues muy bien, les agradezco muchísimo haber participado en el Espresso Orange y quiero agradecer también a todos los que nos están escuchando. Siempre hago la invitación a todas y a todos para que generen círculos de amistades y de trabajo y un espacio libre y seguro para abordar estos temas, así para contribuir al mundo y que sea un lugar apto para la diversidad. Y sobre todo la inclusión y la equidad, porque a todos nos debería de tocar los mismos derechos. Entonces, muchísimas gracias por sus opiniones y es un placer tenerlos aquí en el podcast de Espresso Orange y nos vemos a la próxima. ICUNet. Make success global.